Sebastián empujó la puerta de casa con fuerza, la mochila colgando descuidadamente de su hombro, mientras se despedía rápidamente de Diego, que lo esperaba en la entrada. Sabía que a sus abuelos no les gustaba que saliera tanto con sus amigos, pero estaba cansado de que lo trataran como a un niño. Dentro de la casa, el sonido de la televisión en la sala le dio una falsa sensación de tranquilidad. Apenas notó la tensión en el aire hasta que escuchó la voz de su abuela, Clara, que sonaba rígida y seria. «Sebastián, tenemos que hablar. Ahora». Estaba parada en la entrada del pasillo que llevaba a la sala, con los brazos cruzados y una expresión de agotamiento. Sebastián suspiró, acomodando la mochila en su espalda. Otro sermón, pensó, revirando los ojos, pero caminó hacia la sala. Encontró a su abuelo, Esteban, sentado en el sillón, con la mirada fija en él y el rostro cansado. «¿No fuiste a la escuela otra vez, Sebastián?» El profesor de historia llamó hoy preguntando si todo estaba bien, empezó el abuelo, con voz grave y pausada, mezclada con una ligera ronquera. Sebastián bufó, tirando la mochila al suelo con impaciencia. «Siempre llaman por cualquier cosa. Ya expliqué que la escuela no es para mí. No necesito una clase de historia para poder vivir, ¿verdad?» Clara le lanzó una mirada de decepción, que dolió más que cualquier palabra. Ella respiró hondo antes de hablar, manteniendo la voz baja. «No se trata solo de la escuela, Sebastián. No respetas la casa, no nos respetas a nosotros, tus abuelos, que te han criado desde pequeño. Lo único que queremos es darte una vida digna». Él sintió una leve punzada en el estómago, pero su respuesta fue rápida, antes de que pudiera contener la rabia que surgía. «¿Y por eso creen que pueden controlar mi vida? ¿Porque me criaron?», dijo, enfrentando la mirada abatida de su abuelo. «¿Saben lo que realmente necesito? Necesito que dejen de sofocarme». El silencio que siguió fue sofocante. Clara bajó la cabeza, mientras Esteban apretaba el bastón con fuerza. Finalmente, levantó la vista hacia su nieto, y Sebastián notó una tristeza en sus ojos que nunca antes había visto. «No intentamos sofocarte, Sebastián», dijo Esteban, con voz entrecortada. «Solo intentamos hacer lo que creemos correcto. La vida es dura y aún no entiendes lo que eso significa». Sebastián soltó una risa amarga. «Claro, ustedes siempre creen que saben lo que es mejor, ¿verdad? Creen que, solo porque son viejos, entienden todo sobre la vida». Antes de que alguno de los dos pudiera responder, él tomó su mochila y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Clara, en un tono casi suplicante. «Voy a hacer lo que quiero, abuela, no lo que ustedes quieren. Estoy harto de estar aquí, escuchando siempre lo mismo. Sé cuidarme solo». Sebastián cerró la puerta con fuerza, ignorando las miradas de los vecinos mientras caminaba hacia la entrada de la casa. No se dio cuenta de cuánto dolieron sus palabras en Clara y Esteban. En ese momento, solo quería alejarse de la casa, de la presión y de lo que consideraba una prisión. El sonido de la puerta resonó en la silenciosa casa. Adentro, Clara seguía de pie en la sala, con los ojos fijos en el punto donde había estado su nieto. Sintiéndose abrumada por la tristeza, se volvió hacia su esposo, que la observaba en silencio. «Esteban, él no entiende», murmuró, casi en un susurro. El abuelo de Sebastián movió la cabeza lentamente, con las manos temblando mientras sujetaba el bastón. Miró hacia la puerta cerrada, como si esperara que su nieto regresara en cualquier momento. Tal vez un día lo entienda, Clara. Solo espero que no sea demasiado tarde». Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Sebastián caminó hasta la esquina donde Diego y otros amigos ya lo esperaban. Intentaba olvidar la pelea con sus abuelos, pero las palabras que se dijeron seguían resonando en su cabeza. Sin embargo, decidió ignorar esa incomodidad y se dejó llevar por las risas fáciles de sus amigos, aliviado de estar lejos de casa. La noche fue larga, y solo cuando el cielo comenzó a clarear decidió regresar, extenuado y aún ligeramente aturdido. Al entrar en la casa, encontró todo en silencio.
Sus abuelos ya estaban despertando, y él intentó evitar cualquier contacto, yendo directamente a su cuarto. Sin embargo, mientras cerraba la puerta, escuchó el sonido de la tetera viniendo de la cocina, seguido de pasos lentos. Intrigado, entreabrió la puerta y observó a su abuelo caminar cojeando hacia la mesa, colocando cuidadosamente tazas y pan. ¿Dormiste bien, Esteban?, preguntó Clara, ayudándolo a sentarse a la mesa. Bien, lo suficiente, para alguien de mi edad, respondió él con una leve sonrisa. Pero Sebastián notó que su abuelo parecía más cansado que nunca. Sebastián cerró la puerta rápidamente, tratando de ignorar el sentimiento de culpa que crecía dentro de él. En su cuarto, las paredes parecían estrecharse, y se dio cuenta de que ya no podía dormir. Frustrado, fue a la cocina, donde encontró a Clara y Esteban tomando café. «Buenos días», murmuró, sin mirarlos directamente. «Buenos días, Sebastián», respondió Clara, sin disimular el alivio de verlo. Pero su mirada cargaba algo más, como si quisiera disculparse por algo que él no entendía. Él ignoró la mirada de ella y tomó una taza de café, que bebió rápidamente antes de salir por la puerta. No tenía paciencia para quedarse allí, mirando los rostros cansados y las preocupaciones que, a sus ojos, no eran más que una forma de controlar su vida. El día transcurrió en una sucesión de horas vacías. Pasó un rato con Diego y los amigos, pero nada parecía aliviar el peso que sentía. Sabía, en el fondo, que había algo en su comportamiento que causaba el dolor que veía en sus abuelos, pero se negaba a admitirlo. Para él, no era más que una fase, y ellos eran los culpables por no entenderlo. Por la tarde, Sebastián pasó por la escuela, solo por cumplir. Su atención no estaba en las clases y, cuando el profesor mencionó su nombre, no respondió. Su falta de interés llamó la atención del profesor, quien lo detuvo al final de la clase. «Sebastián, ¿qué está pasando? Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?». Sebastián se encogió de hombros, incómodo. «No necesito ayuda, profesor. Todo está bien», dijo, intentando poner fin a la conversación. «Tus abuelos se preocupan mucho por ti. Conversamos en la última reunión, y ellos desean lo mejor para ti. Tal vez deberías dar una oportunidad a lo que intentan decirte, Sebastián». Él solo movió la cabeza, sin molestarse en responder, y se fue rápidamente. Estaba cansado de que todos intentaran darle consejos que no había pedido. Una vez más, recurrió a la compañía de sus amigos, donde se sentía libre de cualquier tipo de presión. Al final del día, Sebastián volvió a casa, esperando otra discusión, pero encontró todo en silencio. Sus abuelos estaban en la sala, viendo el noticiero de la noche. Entró sin decir nada, yendo directo a su cuarto. Estaba a punto de cerrar la puerta, cuando escuchó a Esteban hablar con una voz más cansada y ronca de lo usual. «¿Vamos a dormir, Clara? Estoy agotado, y mañana será otro día difícil». Sebastián observó a sus abuelos apagar las luces de la sala y caminar hacia el dormitorio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de culpa. Recuerdos de cuando era pequeño comenzaron a surgir, sus abuelos llevándolo al parque, preparándole su desayuno favorito, cuidando cada detalle de su vida para que nada le faltara. Pero al mismo tiempo, la rabia persistía. Seguía creyendo que sus abuelos lo trataban como a un niño, asfixiándolo con reglas y expectativas. En su mente, ellos eran los culpables de ese sentimiento de confinamiento que lo dominaba. Se acostó en la cama y, mientras el silencio llenaba la casa, sus pensamientos lo mantenían despierto. En el fondo, sabía que su comportamiento lo sería, pero su rebeldía era más fuerte. Aunque una parte de él deseaba ser diferente, no lograba cambiar. Por el contrario, sentía que no era responsable de toda esa situación. Esa noche, Sebastián apenas pudo cerrar los ojos. Sebastián salió temprano aquella mañana, sin despedirse. La tensión en casa parecía empeorar cada día, y prefería evitar a sus abuelos tanto como fuera posible. Sin embargo, mientras cruzaba el portón, algo le molestaba, un vacío creciente que intentaba ignorar. Las horas siguientes pasaron lentamente.
Se encontró con Diego y otros amigos, pero ni las bromas ni la conversación sobre el fin de semana lograron distraerlo. Había algo fuera de lugar, como si una sombra pesara sobre él, una sensación incómoda que insistía en no dejarlo en paz. Por más que intentaba fingir que todo estaba normal, no lograba apartar el pensamiento de la noche anterior, de la forma exhausta en que había hablado su abuelo. Cuando el reloj de la plaza marcó las 3 de la tarde, Sebastián decidió que tal vez sería mejor regresar a casa, pero al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Una inquietud se apoderó de él, y entró rápidamente, llamando a sus abuelos, pero nadie respondió. Caminó hasta la cocina, donde encontró a su abuela sentada en una silla, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente. Cerca de ella, en el suelo, yacía su abuelo, inconsciente, con el rostro hacia un lado y el bastón caído junto a él. «Abuela, ¿qué pasó?», exclamó Sebastián, arrodillándose al lado de su abuelo, con el corazón acelerado. Clara llevó la mano al pecho, respirando hondo antes de responder. Él se sintió mal mientras estábamos en la cocina. Intentó sostenerse en el bastón, pero cayó, dijo ella, con la voz temblorosa y los ojos llenos de una angustia que él jamás había visto antes. «Voy a llamar una ambulancia», dijo Sebastián, tomando el teléfono y marcando el número de emergencias. Mientras esperaba que le atendieran, una serie de pensamientos confusos y alarmantes invadieron su mente. A pesar de todo el resentimiento que llevaba, no podía ignorar el miedo que lo invadía al ver a su abuelo en ese estado. Cuando llegó la ambulancia, se apartó para dejar espacio a los paramédicos, pero no quitaba los ojos de su abuelo, quien ahora era colocado cuidadosamente en una camilla y llevado hacia afuera. La abuela intentó acompañarlo en la ambulancia, pero Sebastián la detuvo. «Quédate aquí, abuela. Yo iré con él», dijo, con un tono firme que ni él mismo reconoció. Clara asintió en silencio, y él la vio llevarse una mano a la boca, conteniendo las lágrimas, mientras observaba cómo la ambulancia se alejaba. En el hospital, a Sebastián le indicaron que esperara fuera de la habitación mientras su abuelo recibía los primeros cuidados. Se sentó en una silla del pasillo, observando a médicos y enfermeros pasar apresurados. La ansiedad aumentaba a cada segundo, y no sabía qué esperar. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que una enfermera se acercó y explicó que su abuelo había sufrido un desmayo debido a una condición cardíaca que se estaba agravando, probablemente por el estrés. «¿Él va a estar bien?», preguntó Sebastián, con la voz entrecortada, sorprendido por su propia preocupación. «Vamos a mantenerlo en observación y a hacerle algunos exámenes. Pero sería bueno que permaneciera en reposo absoluto por unos días», explicó la enfermera, antes de alejarse para atender a otro paciente. Sebastián volvió a sentarse, con los pensamientos girando sin cesar en su mente. Por primera vez, se dio cuenta de que sus abuelos estaban envejeciendo y de que su salud era mucho más frágil de lo que él había percibido. Estaba tan acostumbrado a verlos como pilares, que nunca había considerado que un día podrían no estar allí para apoyarlo. Después de algunas horas, un médico le permitió entrar a ver a su abuelo. Esteban estaba acostado en la cama, pálido y aún cansado, pero esbozó una leve sonrisa al ver a su nieto. «Vaya, Sebastián, no hacía falta que te preocuparas tanto, ¿eh?», dijo él, intentando disimular su propio cansancio. Sebastián forzó una sonrisa, pero la culpa le oprimía el pecho. Era la primera vez que veía a su abuelo en una situación tan vulnerable, y aquello lo afectaba más de lo que quería admitir. «Yo solo quería asegurarme de que estabas bien, abuelo». Esteban lo miró con un gesto lleno de cariño y comprensión, pero también había en su mirada una tristeza velada. «Sé que a veces parecemos exigentes, Sebastián. Solo queremos lo mejor para ti, aunque ahora no lo entiendas». Sebastián asintió, sin poder responder. La mezcla de emociones lo dejaba sin palabras, y solo observó a su abuelo acomodarse lentamente en la cama, visiblemente incómodo. Después de algunas palabras más, la visita llegó a su fin y Sebastián se despidió, prometiendo regresar al día siguiente. En el camino de regreso a casa, reflexionó sobre todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Por primera vez,
se sentía dividido entre el deseo de libertad y la responsabilidad de cuidar a sus abuelos, quienes ya habían sacrificado tanto por él. Al llegar a casa, encontró a Clara sentada a la mesa, con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Ella levantó el rostro al verlo, y Sebastián se sintió extraño al notar su mirada, una mezcla de agradecimiento y cansancio. Él va a estar bien, abuela. Necesita descansar y evitar el estrés, dijo él, intentando calmarla. Clara asintió lentamente y suspiró, relajando un poco los hombros. Sebastián, no sé cuánto tiempo nos queda juntos. Espero que entiendas cuánto nos importas y que todas nuestras preocupaciones son porque queremos lo mejor para ti. Sebastián desvió la mirada, tratando de ocultar la confusión que sentía. Sabía que algo tenía que cambiar, pero aún no estaba listo para dejar de lado la vida que llevaba. Sin embargo, el miedo que sintió al ver a su abuelo tirado en el suelo no se iba de su cabeza. Se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba cometiendo un error al alejarlos tanto de su vida. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Las imágenes de su abuelo en el hospital lo atormentaron, y no pudo evitar preguntarse si, en efecto, él era la causa de tanto estrés en la vida de sus abuelos. A la mañana siguiente, Sebastián se levantó temprano, aún perturbado por lo que había sucedido con su abuelo. Se arrastró hasta la cocina, encontrando a Clara tomando café sola, la mirada perdida en el patio exterior. Ella pareció sorprendida de verlo despierto tan temprano, pero le dedicó una sonrisa. «Buenos días, Sebastián. ¿Dormiste bien?», preguntó, sin ocultar el cansancio en la voz. Él asintió con un murmullo, tomando una taza de café y sentándose a la mesa. Sentía una inquietud que no lograba explicar, y el silencio entre él y su abuela parecía hacerse más denso a cada segundo. «Pasé la noche preocupada por tu abuelo. Necesita descansar, pero ya sabes cómo es él», dijo Clara, intentando mantener un tono ligero, aunque Sebastián notó la ansiedad en sus ojos. «Va a estar bien, abuela. Los médicos dijeron que solo necesita descansar», respondió con más firmeza de la que realmente sentía. Clara esbozó una leve sonrisa, pero pronto bajó la mirada, fijándose en el café mientras revolvía la cuchara. Parecía que cada palabra pesaba más que la anterior. «Sebastián, sé que tienes el deseo de vivir tu vida y de ganar tu independencia. Lo entiendo más de lo que piensas. Pero me gustaría que comprendieras que tu abuelo y yo estamos cansados». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Cansados en el cuerpo, pero también en el corazón». Sebastián frunció el ceño, sin entender de inmediato lo que quería decir, aunque sentía algo diferente en la voz de su abuela, una mezcla de dolor y amor. «Estamos aquí, día tras día, haciendo lo mejor por ti. No es fácil para tu abuelo, tampoco para mí, pero lo intentamos», continuó ella, con la voz un poco entrecortada. «Queremos verte bien, Sebastián. Queremos que encuentres un camino que te haga feliz, pero que también sea digno. Ese es nuestro mayor deseo, aunque parezca una carga». Sebastián permaneció en silencio, apretando la asa de la taza entre los dedos. Esas palabras despertaban en él una mezcla de incomodidad y desconcierto, una sensación nueva y extraña, como si algo finalmente se revelara ante él. Siempre había visto a sus abuelos como figuras rígidas, pero la voz temblorosa de su abuela le mostraba algo que nunca había considerado: cuánto habían sacrificado por él. Ella alzó la vista y lo miró con una expresión que mezclaba dulzura y una tristeza profunda. «Sabes que tu abuelo es terco, ¿verdad? A pesar de su salud frágil, insiste en ser fuerte por ti. Pero yo veo cuánto le desgasta, y siento que necesitamos tu apoyo tanto como tú necesitas el nuestro». Sebastián se removió en la silla, mientras las palabras de ella se infiltraban en su mente como una revelación. Sabía que sus abuelos estaban cansados y que enfrentaban dificultades, pero nunca había pensado en cómo su propia actitud contribuía a ese peso. La culpa crecía dentro de él, pero no sabía cómo responder. En lugar de eso, trató de cambiar de tema. «Voy a la escuela ahora, abuela. No quiero llegar tarde», dijo, levantándose de repente y evitando su mirada.
Clara asintió y lo observó salir, con una expresión melancólica en los ojos. Sebastián no lo notó, pero, al cerrar la puerta, dejó atrás a una abuela que deseaba que él pudiera entender todo lo que intentaban enseñarle. En la escuela, las palabras de Clara resonaban en su mente, sumiéndolo en pensamientos cada vez más incómodos. Apenas prestaba atención a las clases, y se sorprendía mirando por la ventana, con la imagen de su abuela en la cocina volviendo una y otra vez, como si necesitara enfrentar algo que siempre había evitado. Al final del día, decidió dar una vuelta antes de regresar a casa. No quería enfrentar a sus abuelos tan pronto, sentía que aún no estaba listo para lidiar con todo aquello. Pasó junto a Diego y los amigos, que lo llamaron para conversar, pero él se negó, alegando estar cansado. Al llegar a casa, encontró a Esteban sentado en la sala, el rostro más pálido de lo habitual. Su abuelo lo miró con una sonrisa débil, para luego bajar la vista al periódico que sostenía. «Llegaste temprano, Sebastián», comentó, tratando de disimular su cansancio. Sebastián asintió y se sentó en una silla cercana. El silencio que siguió era extraño, pero sintió la necesidad de decir algo. «¿Cómo estás, abuelo?», preguntó finalmente, con un tono de preocupación genuina. Esteban alzó la vista, sorprendido, como si no esperara oír esas palabras. Sonrió, una sonrisa llena de ternura y agotamiento, y apoyó la mano en su rodilla dolorida. «Estoy bien, hijo. Un poco cansado, tal vez, pero aún con energía para algunos años más», bromeó, dándole una palmada en el hombro. Sebastián esbozó una sonrisa forzada, pero el comentario de su abuelo parecía resonar con la conversación de la mañana con Clara, como si realmente quisiera hacer algo para ayudarlos, aunque estuviera dividido entre el deseo de libertad y la necesidad de ser responsable. «Sabes, Sebastián, la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lo que realmente importa. Cuando tenía tu edad, era tan terco como tú. Quería recorrer el mundo, demostrarme a mí mismo que era invencible. Y eso me costó caro, pero también me enseñó qué es lo que realmente importa», dijo Esteban, con un brillo en los ojos al recordar el pasado. «¿Y qué es lo que importa de verdad?», preguntó Sebastián, en un tono más bajo, tratando de ocultar el interés que comenzaba a surgir. Esteban miró a su nieto con una mirada profunda, una que cargaba años de lucha, sacrificios y, sobre todo, amor. «Las personas que están a nuestro lado, hijo. Aquellos que sacrifican por nosotros, que nos aman lo suficiente como para seguir luchando, aun cuando estamos cansados», suspiró, acomodándose en la silla. «Y nosotros hacemos lo mismo por ellos, al final de cuentas. Eso es lo que importa». Sebastián se quedó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de su abuelo. Sabía que lo que Esteban decía era cierto, pero admitirlo requería más de lo que estaba listo para entregar. Al irse a su cuarto, llevaba consigo una mezcla de emociones. Comenzaba a entender, poco a poco, que sus abuelos deseaban más que verlo crecer, querían que valorara lo que habían construido juntos, algo que él empezaba a percibir como más significativo de lo que había imaginado. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de sentimientos para Sebastián. La conversación con su abuelo le hizo pensar más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ahora, incluso las interacciones más simples con Clara y Esteban parecían tener un peso diferente, y comenzó a notar detalles que antes ignoraba: la forma en que el abuelo ocultaba un leve dolor al levantarse, el cansancio en los ojos de su abuela al final de cada día, el silencio triste que llenaba la casa cuando él salía dando un portazo. Aún así, Sebastián no estaba listo para enfrentarlo todo. Esa noche, sintió la necesidad de escapar, de distraerse con sus amigos, de sentirse libre de la presión y la responsabilidad. Llamó a Diego y acordaron verse para una fiesta. Diego, siempre dispuesto a una aventura, aceptó sin dudarlo. Al llegar a la fiesta, Sebastián se dejó llevar por el ambiente caótico y ruidoso. Las risas y la música alta ahogaban cualquier pensamiento incómodo, y podía fingir, al menos por unas horas, que la vida era simple y que sus abuelos eran solo una pequeña parte de un problema menor, algo que podía dejar a un lado. Pero a medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que la distracción no era suficiente.
Las palabras de su abuelo seguían resonando en su mente, como si estuvieran grabadas ahí. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Diego, notando la expresión distraída de su amigo. «Sí, creo que solo estoy cansado», respondió Sebastián, forzando una sonrisa. Diego se rió y le dio un leve empujón en el hombro. «¿Cansado de qué, hombre? Te la pasas quejándote de que tus abuelos te tienen controlado, y cuando consigues un poco de libertad, te pones serio», dijo Diego, haciendo un gesto exagerado para animarlo. «Vamos a disfrutar, Sebastián. Esta etapa es única». Las palabras de Diego, que en otra ocasión lo habrían hecho reír, ahora sonaban extrañas, hasta vacías. Por primera vez, Sebastián se dio cuenta de que no compartía el mismo entusiasmo. Sus pensamientos volvieron a sus abuelos, y sintió una opresión en el pecho que no lograba explicar. «¿Sabes, Diego?», comenzó, en un tono pensativo. «A veces, me pregunto si debería hacer las cosas de otra forma. Mis abuelos siempre están preocupados y, quizás, no sé, tal vez estoy exagerando». Diego sacudió la cabeza, claramente impaciente con el cambio de tema. «Ah, ahí vas de nuevo con ese asunto. Mira, ellos ya vivieron su vida, tienen la obligación de dejarte vivir la tuya», respondió Diego, con una sonrisa confiada. «No tenemos que quedarnos atados a nadie ni a nada. Seamos libres». Las palabras de su amigo parecían una verdad absoluta para Diego, pero para Sebastián ahora sonaban como una excusa. Miró a su alrededor, viendo a sus amigos reír, hablar en voz alta y actuar como si el mundo solo existiera para su diversión. En ese momento, se dio cuenta de que, por más que quisiera identificarse con ellos, algo en él había cambiado. Intentando ignorar esa inquietud creciente, Sebastián volvió su atención a la fiesta, pero la sensación de vacío solo aumentaba. Finalmente, se giró hacia Diego, haciendo un gesto de que se iba. «Creo que ya tuve suficiente, me voy a casa», dijo, intentando sonar despreocupado. Diego hizo una mueca de sorpresa. «Ah, ¿en serio, Sebastián? Si la noche apenas empieza». Intentó convencerlo, pero Sebastián sacudió la cabeza, decidido. «Disfruta tú, Diego. Yo necesito un momento», respondió, y sin esperar otra objeción, salió de la fiesta. El camino de regreso a casa fue lento, pero diferente a cualquier otro. Sebastián se encontró pensando en todas las veces que había visto sonreír a su abuelo, incluso cuando lo trataba con desprecio, en todas las mañanas en que su abuela preparaba su desayuno, incluso después de discusiones y peleas. Eran pequeñas cosas, gestos que siempre había ignorado, pero que ahora lo hacían sentir un peso que ya no podía ignorar. Al llegar a casa, encontró las luces apagadas. Sus abuelos ya debían estar dormidos, y el silencio de la casa parecía acogedor, pero al mismo tiempo, triste. Pasó por el pasillo, intentando no hacer ruido, pero al llegar a la sala, vio una luz tenue proveniente del cuarto de sus abuelos. Curioso, se acercó y, con un suave empujón, entreabrió la puerta. Vio a su abuela de pie junto a la cama, acomodando la manta sobre su abuelo, quien dormía profundamente. Ella lo miraba con un cuidado casi reverente, una mirada llena de ternura y cansancio, como si esa escena fuera un reflejo del amor silencioso que le había dedicado tanto a su esposo como a su nieto durante toda su vida. Sebastián se quedó parado en la puerta, observándola en silencio. De repente, sintió que ya no pertenecía al mundo caótico y ruidoso de la fiesta, sino a ese lugar tranquilo, donde estaban sus abuelos. Era como si una parte de él finalmente comenzara a entender lo que significaba pertenecer, lo que significaba ser amado y tener una familia. Sin decir una palabra, volvió a su cuarto y se acostó, sintiendo el peso de una noche que había comenzado con diversión y terminaba en reflexión. La inquietud seguía ahí, pero ahora parecía más clara, menos opresiva. Sabía que algo dentro de él había cambiado, aunque aún no supiera cómo lidiar con esa transformación. Mientras miraba el techo, las imágenes de sus abuelos se alternaban en su mente, y se dio cuenta de que quizás huir ya no sería suficiente. Aquella mañana, el silencio en la casa era inquietante. Sebastián sintió el peso de algo que no sabía nombrar, y al levantarse,
notó que el cuarto de sus abuelos estaba vacío. Su corazón comenzó a acelerarse. Se acercó a la cocina, donde encontró a su abuela Clara de pie junto al teléfono, con los ojos hundidos y enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela. «Abuela, ¿qué pasó? ¿Dónde está el abuelo?», preguntó, con voz temblorosa, sintiendo ya que algo estaba mal. Clara respiró hondo antes de responder, con una expresión cargada de preocupación. «Sebastián se sintió mal otra vez durante la noche. Tuvieron que llevarlo al hospital. Fui con él, pero volví para contártelo». Clara hizo una pausa, buscando fuerzas. «Está internado ahora en observación. Los médicos dijeron que necesitan hacerle más exámenes». Sebastián trató de procesar la información, pero se sentía perdido. En otras ocasiones, la idea de ir al hospital le incomodaba, como si fuera un lugar al que solo se iba en casos extremos. Pero al oír la voz temblorosa de su abuela, supo que no tenía otra opción. «Voy contigo, abuela. Vamos ahora», dijo, sin pensarlo dos veces. Pocos minutos después, ambos estaban en el coche, camino al hospital. El trayecto fue silencioso, y Sebastián sentía una angustia creciente. Ver la expresión cansada de su abuela y el miedo que intentaba ocultar lo hacía preguntarse si, de algún modo, todo aquello era su culpa. Todavía recordaba las últimas palabras de su abuelo, llenas de consejos que él siempre había rechazado. Por primera vez, Sebastián cuestionaba su propia actitud, aunque aún resistía a admitirlo abiertamente. Llegaron al hospital y los llevaron a la sala de espera. Sebastián miraba a su alrededor, viendo personas que parecían cansadas y desesperadas. Se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese ambiente. Sin embargo, el pensamiento de su abuelo en una cama de hospital, solo y frágil, no le daba paz. Después de un tiempo que pareció una eternidad, un médico se acercó a ellos. «¿Es usted la esposa de Esteban Mendoza?», preguntó, dirigiéndose a Clara. «Sí, soy yo». «¿Cómo está él, doctor?», preguntó Clara, sujetando el brazo de Sebastián con fuerza. El médico mantuvo una expresión seria. «Está estable, pero necesitamos monitorearlo de cerca. Su cuadro muestra signos de insuficiencia cardíaca, por lo que queremos realizar exámenes más detallados. Por ahora, será necesario que permanezca internado». Clara asintió, conteniendo las lágrimas, pero Sebastián permaneció en silencio, sintiendo una mezcla de miedo y sorpresa. La idea de que su abuelo, alguien que siempre consideró un pilar, pudiera estar enfrentando algo tan grave lo estremecía profundamente. Por primera vez, comprendió que podría perder a esa figura que siempre creyó indestructible. «¿Podemos verlo?», preguntó Sebastián, casi sin voz. «Claro, pero necesita descansar», respondió el médico, conduciéndolos hasta la habitación donde estaba Esteban. Al entrar, Sebastián sintió el impacto de ver a su abuelo acostado en la cama, con expresión cansada y varios cables y tubos conectados a él. Nunca lo había visto tan frágil, y eso lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Clara se acercó a su esposo y le tomó la mano con cariño, con el rostro lleno de preocupación. Cuando Esteban abrió los ojos y vio que ellos estaban allí, esbozó una débil sonrisa, tratando de restarle gravedad a la situación. «Vamos, Clara, ya sabes que no me gustan estos alardes», dijo él, intentando mantener el tono ligero, aunque su voz sonaba débil. Sebastián permaneció junto a la cama, observando en silencio. Quería decir algo, pero las palabras parecían no salir. Estaba confundido, sin saber qué decir o cómo actuar ante la vulnerabilidad que su abuelo mostraba. «Sebastián, estoy bien. Ya he pasado por cosas más complicadas», dijo Esteban, notando la expresión del nieto. «No tienes que preocuparte tanto, ¿sí?». Clara se sentó al lado de su esposo, acariciándole la mano con ternura, pero Sebastián se dio cuenta de que ella también intentaba disimular el miedo que sentía. Era evidente que el estado de salud del abuelo era más grave de lo que cualquiera de ellos quería admitir. Después de unos minutos, una enfermera entró en la habitación y avisó que el horario de visita había terminado. Clara besó a su esposo en la frente,
deseándole una pronta recuperación, y Sebastián hizo lo mismo, aún sin poder expresar lo que realmente llevaba en el corazón. Al salir, se sentía inquieto, como si algo dentro de él comenzara a moverse, pero aún se resistía a aceptarlo. En el camino de regreso a casa, el silencio entre él y Clara era pesado, pero cargado de una preocupación que ambos compartían. Al llegar, Clara se sentó a la mesa, agotada, y Sebastián se acercó, sentándose a su lado. Sentía la necesidad de decir algo para aliviar la tensión, pero las palabras no llegaban. Clara respiró hondo y, tras unos instantes, rompió el silencio. Sebastián, tu abuelo siempre ha sido un hombre fuerte, pero desde hace tiempo ha estado muy preocupado. Y una gran parte de esa preocupación es por ti. Sebastián bajó la cabeza, sin saber cómo responder. Desde que eras pequeño, él hizo todo lo posible por darte una vida digna. Y, Clara dudó, con la voz quebrada. Él escribió una carta para ti cuando eras niño, ¿sabías? Algo que guardó todos estos años, esperando el momento adecuado para dártela. Sebastián levantó la vista, sorprendido, pues la mención de la carta lo tomó por sorpresa. ¿Una carta? Yo no sabía. ¿Por qué? Clara esbozó una leve sonrisa triste. Siempre quiso que supieras lo importante que eres para él y cuánto confía en tu futuro. Pero pensó que, tal vez necesitarías tiempo para entenderlo. Lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y tristeza. Quizás sea el momento de que descubras lo que quiso decir. Sebastián guardó silencio, sintiendo un nudo en la garganta. El misterio sobre el contenido de la carta despertaba en él una curiosidad mezclada con un peso emocional que no sabía cómo manejar. Por más que intentara ser fuerte e independiente, la idea de que su abuelo hubiera guardado algo tan importante lo conmovía. No sé qué decir, abuela. Sacudió la cabeza, tratando de procesar la revelación. Clara tomó la mano de su nieto con cariño. Solo quiero que pienses en ello, querido. Lo que tu abuelo siente por ti va mucho más allá de las palabras, y creo que solo quiere que entiendas cuánto ha deseado siempre tu bienestar. Sebastián asintió, sintiéndose más confundido que nunca. La idea de la carta flotaba sobre él como una sombra, y sabía que necesitaba enfrentar algo que llevaba ignorando mucho tiempo. Pero, por ahora, permaneció en silencio, sin saber cómo o cuándo estaría listo para comprenderlo todo. Esa noche, Sebastián apenas logró dormir, imaginando que habría escrito su abuelo en esa carta y si realmente estaba preparado para leerla. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión silenciosa. Sebastián visitaba a su abuelo en el hospital todos los días, pero, aunque sabía que la salud de Esteban estaba deteriorada, evitaba hablar de temas serios. El miedo a enfrentar la situación y la resistencia a abrirse emocionalmente mantenían a Sebastián detrás de una especie de escudo invisible. Incluso con su abuela a su lado, se sentía incapaz de expresar lo que realmente sentía en su corazón. Sin embargo, había algo que no podía quitarse de la mente: la carta. Desde la primera vez que Clara había mencionado la existencia de una carta que su abuelo le había escrito cuando era niño, la curiosidad lo perseguía constantemente. Se preguntaba qué podría estar escrito allí, pero al mismo tiempo temía su contenido. Pensar en la carta era como abrir una herida que aún no estaba preparado para enfrentar. Una tarde, mientras estaban en el hospital, Clara tocó el tema nuevamente. «Sebastián, sabes», comenzó ella, mirándolo con una mirada suave, pero firme. «Tu abuelo escribió esa carta hace muchos años, pensando en ti. Creo que quería que tuvieras algo suyo para siempre, algo que pudiera ayudarte a entender lo que él siente». Sebastián desvió la mirada, como si intentara escapar de la conversación. La verdad era que no quería mostrar debilidad al admitir que estaba curioso. Para él, pedir la carta sería como renunciar al orgullo que sostenía su resistencia. «No lo sé, abuela. Creo que, tal vez eso sea algo entre ustedes, algo que él consideró importante, pero», titubeó, buscando una justificación en la que ni él mismo creía. «No sé si lo necesito ahora». Clara suspiró, observando a su nieto con comprensión, pero sin ocultar su tristeza.
Sabía que Sebastián tenía una barrera emocional, pero también creía que leer la carta podría ser el primer paso para derribarla. No tengas miedo de querer saber, Sebastián. La carta es para ti, y tu abuelo querría que la leyeras. Creo que te ayudará a entender muchas cosas, incluyendo cuánto te ama. Él permaneció en silencio, las palabras de su abuela resonando en su mente. Sabía que tenía razón, pero aún sentía la resistencia de años acumulada en su corazón. Aceptar la carta significaba abrirse a una vulnerabilidad que había pasado años tratando de evitar. «Está bien, abuela, yo la leeré», respondió finalmente, con voz baja y un toque de resignación. «Pero será después. Esta noche voy a salir con Diego y los chicos. La leeré cuando vuelva. ¿Está bien?». Clara asintió, un leve gesto de aceptación en sus labios. «De acuerdo, querido. Pero recuerda que siempre estaremos aquí. Lee la carta cuando te sientas listo, pero debes saber que tu abuelo escribió cada palabra con el corazón». Sebastián hizo un leve asentimiento y enseguida cambió de tema, tratando de alejarse de la seriedad de la conversación. Aún así, no podía dejar de pensar en la carta. La idea de algo tan personal, guardado especialmente para él, lo intrigaba profundamente. Esa noche, al encontrarse con Diego y el resto de sus amigos, intentó distraerse, pero su mente seguía regresando a la imagen de la carta, como un recordatorio constante de que algo importante lo esperaba. A medida que avanzaba la noche, Sebastián se dio cuenta de que la diversión ya no le traía el mismo alivio. El peso de todo lo que había escuchado en los últimos días continuaba rondándolo, y, por más que intentara ignorarlo, sabía que al volver a casa la carta lo esperaría, como un portal que tendría que cruzar. Sebastián aún no lo sabía, pero aquella noche era solo el comienzo de un cambio que jamás podría haber imaginado. La música alta llenaba el ambiente, y las luces intermitentes cegaban a Sebastián de vez en cuando, mientras él intentaba distraerse. Diego y los otros estaban completamente inmersos en la fiesta, riendo a carcajadas, tomando fotos y haciendo planes para ir a otro lugar más tarde. Pero, incluso allí, Sebastián no lograba relajarse. Era como si algo estuviera fuera de sintonía, y él se sentía cada vez más desconectado de todo eso. Trató de concentrarse en la conversación, en el sonido de la música y en la energía que lo rodeaba, pero la idea de la carta no salía de su mente. Recordaba las palabras de su abuela, la expectativa de que él finalmente supiera lo que su abuelo quería decirle, y eso le traía un peso que no podía ignorar. Entre el caos de voces y risas, miró a su alrededor, observando a sus amigos con una sensación de distanciamiento que nunca antes había sentido. Diego notó el silencio de Sebastián y se acercó con un vaso en la mano, sonriendo como si nada en el mundo fuera capaz de quitarle la despreocupación. «Oye, amigo, ¿qué te pasa? Parece que estás en otro mundo», dijo Diego, dándole un leve empujón en el hombro. «Vamos, anímate». Sebastián forzó una sonrisa, intentando disimular la angustia que sentía. «Nada, solo cosas en la cabeza, supongo», respondió, desviando la mirada. «Olvídalo, tienes que relajarte. Aprovecha la fiesta», insistió Diego, sin notar el malestar de su amigo. «Siempre dices que quieres libertad, pues aquí la tienes. Libertad total». Las palabras de Diego, que en otro momento habrían sido el incentivo perfecto, le sonaron vacías a Sebastián. Miró a su amigo y luego al resto del grupo, todos riendo y actuando como si el mundo existiera solo para ofrecerles noches como esa. El entusiasmo de todos parecía un contraste absurdo con lo que él venía sintiendo. Sebastián volvió a recordar las visitas al hospital, la palidez en el rostro de su abuelo y las palabras de su abuela, llenas de esperanza y paciencia. Pensó en el peso de la carta, todavía guardada en casa, esperando ser leída. Por primera vez, se preguntaba qué ganaba realmente con esas salidas y si todo ese vivir el momento realmente importaba. La música parecía más alta, las luces más intensas, y él empezó a sentir que el ambiente lo asfixiaba. Al observar a sus amigos, se dio cuenta de lo ajenos que estaban a cualquier cosa más profunda. Todos allí solo pensaban en divertirse, en aprovechar la noche, pero eso ya no le parecía suficiente. «Me voy»,
Diego. Mañana hablamos, dijo Sebastián de repente, poniéndose de pie. Diego, sorprendido, lo miró con las cejas alzadas. ¿Ya? Vamos, Sebastián, si la noche apenas empieza. Sí, pero tengo demasiadas cosas en la cabeza hoy, respondió, intentando sonar casual, aunque con un tono de seriedad que Diego pareció notar. Vale, como quieras. Pero recuerda que esas preocupaciones seguirán ahí si no te relajas, dijo Diego encogiéndose de hombros y volviendo con los demás. Sebastián se despidió rápidamente y salió de la fiesta, respirando hondo al sentir el aire fresco de la noche. El camino de regreso a casa fue solitario y silencioso, y sintió que dejaba atrás algo más que solo una fiesta. Mientras las luces de la ciudad iluminaban su camino, se encontró pensando en todo lo que realmente importaba, sintiéndose cada vez más distante de aquel mundo caótico y superficial. Con cada paso que daba, las palabras de su abuelo, la mirada de su abuela y la promesa de descubrir lo que contenía la carta se hacían más presentes. Por primera vez, estaba listo para enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Sebastián llegó a casa esa noche sintiéndose agotado, pero decidido. El camino silencioso lo había ayudado a reflexionar, y, por primera vez, se sentía listo para abrir el sobre y enfrentar lo que su abuelo había guardado para él. Pero al acercarse a la puerta de entrada, notó que una luz tenue venía de la sala y vio la silueta de su abuela sentada en el sofá, encogida, como si llevara todo el peso del mundo sobre los hombros. Cuando entró, Clara alzó el rostro, y él pudo ver las lágrimas que surcaban sus mejillas, marcando profundas líneas de dolor. «Abuela, ¿qué pasó?», preguntó con el corazón acelerado, sintiendo un pavor que lo invadía antes de escuchar siquiera la respuesta. Clara se llevó la mano al rostro, intentando contener el sollozo que se escapaba, pero su expresión desolada decía más que cualquier palabra. «Sebastián, tu abuelo», hizo una pausa, buscando fuerzas para continuar. «Se ha ido». Sus palabras parecieron arrancarle el suelo bajo los pies a Sebastián. Se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de oír. Una mezcla de negación e incredulidad dominaba su mente, esforzándose por creer que todo era un error, que aquello no podía ser verdad. Pero él estaba bien. Yo debí estar con él, dijo con voz entrecortada, mientras sentía como una ola de culpa y desesperación lo consumía. ¿Por qué no estaba allí? Clara lo observaba, los ojos tristes y enrojecidos, como si comprendiera el dolor que sentía su nieto. Extendió la mano hacia él, y Sebastián se sentó a su lado, mientras las lágrimas finalmente desbordaban. «Lo sé, querido, pero tu abuelo sabía cuánto lo amabas». «Lo sabía, aunque no se hubieran dicho todo», murmuró Clara, con voz suave, intentando consolarlo a pesar de su propio dolor. Sebastián cubrió el rostro con las manos, sintiendo como la angustia y el arrepentimiento lo consumían. Recordaba cada palabra que su abuelo le había dicho, cada consejo que ignoró, y ahora se daba cuenta de que todo aquel cuidado era el amor más puro y genuino que había recibido. Pero no estuvo allí, no se despidió, no le dijo nada. «Debí quedarme, abuela. Yo debía. Él siempre estuvo ahí para mí, y yo no hice lo mismo por él», murmuró, consumido por la culpa. La imagen de su abuelo en el hospital, con la sonrisa cansada y palabras de esperanza, ahora lo atormentaba. Saber que eligió estar con sus amigos en lugar de acompañar a su abuelo en sus últimos momentos lo devastaba. Clara rodeó sus hombros con el brazo, y permanecieron en silencio, compartiendo un dolor profundo e irreparable. Sebastián sentía que sus elecciones lo habían llevado a este momento de arrepentimiento. No estuvo presente, no escuchó a su abuelo cuando pudo, y ahora no tendría más la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Él te amaba, Sebastián. Y, lo que escribió para ti en esa carta lo hizo porque creía en tu corazón, dijo Clara en un susurro. Sé que sientes que le fallaste, pero hay algo que él quería que supieras. Aún puedes honrarlo, querido. Él deseaba que fueras feliz y que hicieras algo bueno con tu vida. Sebastián respiró hondo, intentando contener las lágrimas que seguían cayendo sin cesar. Sabía que nada de lo que dijera cambiaría lo sucedido, pero,
Al mismo tiempo, sentía que las palabras de Clara le ofrecían una nueva perspectiva. Quizás aún tenía la oportunidad de hacer que el sacrificio de sus abuelos tuviera un significado más profundo. Esa noche, envuelto en tristeza y culpa, Sebastián sintió el peso de todas sus decisiones. Y, por primera vez, comenzó a aceptar que debía cambiar, no solo por sí mismo, sino en honor al hombre que siempre había admirado, aunque lo comprendiera tarde. El luto trajo días de profundo silencio. Clara y Sebastián parecían vagar por la casa como sombras, sumidos en un dolor que parecía interminable. Para Sebastián, la pérdida de su abuelo seguía siendo algo difícil de aceptar, y el remordimiento lo consumía a cada instante. La ausencia de Esteban transformaba todo a su alrededor, y sentía un vacío que nada parecía capaz de llenar. Una mañana, Clara llamó a Sebastián a la sala. Estaba sentada con un sobre en las manos, el mismo sobre amarillento con su nombre escrito de forma cuidadosa. Había en sus ojos una mezcla de tristeza y esperanza cuando extendió la carta a su nieto. «Esta es la carta que tu abuelo escribió para ti». Clara respiró hondo. Él siempre supo que necesitarías estas palabras algún día, y creo que ahora es el momento adecuado para leerlas. Sebastián tomó el sobre con las manos temblorosas, sintiendo el peso del papel como si fuera un pedazo del propio abuelo confiado a él. Parte de sí aún resistía, temiendo lo que esas palabras podrían revelar, pero sabía que necesitaba comprender lo que su abuelo había deseado compartir. Con el corazón acelerado, Sebastián abrió el sobre y comenzó a leer. «Querido Sebastián, si estás leyendo esta carta, entonces es porque el momento finalmente ha llegado. No sé cuándo exactamente leerás estas palabras, pero quiero que sepas que, desde el momento en que entraste en nuestras vidas, tu abuela y yo sentimos que teníamos una nueva misión. Sé que nuestra vida juntos no ha sido fácil. Cuando perdiste a tus padres, conociste un dolor que ningún niño debería experimentar, y nosotros también tuvimos que lidiar con la pérdida de nuestros hijos. Pero nos diste la oportunidad de empezar de nuevo, de ser nuevamente una familia. Criarte ha sido la mayor responsabilidad y el mayor regalo que hemos recibido. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para darte lo mejor de nosotros. Quizás pienses que fuimos rígidos o exigentes, pero solo queríamos darte una base sólida para enfrentar el mundo. Porque creo, Sebastián, que eres capaz de lograr cosas grandiosas. Creo en tu corazón, en tu fuerza y en tu capacidad para seguir adelante, sin importar lo que suceda. La vida nos pone a prueba, mi nieto, y no siempre tendremos todas las respuestas. Tu abuela y yo enfrentamos nuestras propias batallas, y muchas veces fracasamos. Pero al verte crecer, sentimos que nuestros esfuerzos valieron la pena. Todo lo que sueñas está a tu alcance, si tienes el valor de ser honesto contigo mismo. Debes saber que todo lo que hicimos, lo hicimos por amor. Cada decisión, cada consejo, cada momento de dificultad, fue porque deseábamos un futuro brillante para ti. Y espero que, al leer esta carta, entiendas cuánto creemos en tu potencial. Sigue siempre lo que es correcto, y nunca olvides que quienes te aman siempre estarán a tu lado, incluso cuando no los veas. Las palabras de su abuelo parecían cobrar vida con cada línea que Sebastián leía. Sentía el peso de todo lo que habían pasado juntos, de cada momento en que sus abuelos habían estado a su lado, apoyándolo y sacrificándose en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero no las contuvo. Esas palabras merecían ser sentidas con toda su intensidad. La carta no hablaba solo de amor y esperanza, sino también de los sacrificios que Esteban y Clara habían hecho para que él tuviera una vida mejor. Sebastián veía, como nunca antes, la profundidad del amor incondicional que tenían por él, un amor que nunca había valorado por completo. Cada palabra de su abuelo era una declaración de confianza y fe, algo que le hacía darse cuenta de lo mucho que significaba para esa familia. Al terminar de leer, Sebastián cerró los ojos, sintiendo como el dolor y la culpa se mezclaban con una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Ahora comprendía que no se trataba solo del pasado, sino de todo lo que su abuelo quería que llevara consigo hacia el futuro. Las palabras de Esteban eran un llamado a convertirse en una mejor persona, a honrar el sacrificio que se había hecho en su nombre.
Con una profunda epifanía, Sebastián miró a su abuela, quien lo observaba en silencio, entendiendo lo que él sentía sin necesidad de palabras. Sabía, en ese instante, que su futuro dependería de las decisiones que tomara a partir de ese momento. En los días que siguieron a la lectura de la carta, Sebastián sentía que veía el mundo con otros ojos. Cada palabra escrita por su abuelo resonaba en su mente, y sabía que no podía volver a ser la misma persona. Comprender el amor y los sacrificios que sus abuelos habían hecho por él lo conmovía, y esto le traía no solo arrepentimiento, sino también un deseo genuino de ser alguien mejor. Una mañana, Sebastián encontró a Clara en la cocina, ocupada preparando el desayuno. Observó los gestos simples y cuidadosos de ella, la manera en que organizaba cada cosa, como si cada pequeño detalle importara. La vida de su abuela estaba hecha de momentos así, pensó él, de pequeños actos de amor que se repetían día tras día. Ella lo notó parado allí y le sonrió, una sonrisa leve, aunque cansada, que transmitía más comprensión de la que él jamás podría pedir. «Buenos días, abuela», dijo, acercándose para sentarse junto a ella. «Buenos días, querido. ¿Dormiste bien?», preguntó ella, ofreciéndole una taza de café. Sebastián asintió y aceptó la taza, sintiendo el calor del café en sus manos. «He estado pensando en cómo eran las cosas para ti y el abuelo. La carta me hizo entender cuánto lucharon y cuánto se dedicaron para que yo pudiera tener una buena vida». Clara guardó silencio un instante, mirándolo con ternura. Era como si viera todos los cambios que estaban ocurriendo en su interior. «Hicimos lo que pudimos, Sebastián. Y lo haría todo de nuevo, si fuera necesario», dijo con una ligera sonrisa. «Tu abuelo y yo teníamos la esperanza de que algún día encontrarías tu camino, y sé que él sigue a tu lado, apoyándote, como siempre hizo». Sebastián bajó la mirada, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero, al mismo tiempo, se sentía reconfortado, como si finalmente hubiera encontrado su lugar a su lado. «Quiero que sepas que haré lo posible para ser alguien de quien puedan estar orgullosos. Sé que perdí mucho tiempo, pero quiero comenzar a retribuir todo lo que hicieron por mí». Clara colocó su mano sobre la de él y la apretó suavemente. «No hay nada que tengas que devolvernos, Sebastián. Lo único que queremos es verte bien, feliz y en un buen camino». Inspirado por el apoyo silencioso de su abuela, Sebastián decidió que debía tomar algunas decisiones concretas. Durante la semana, fue a la escuela y habló con el orientador, informándole que quería retomar las clases y recuperar sus notas. Sabía que tenía un largo camino por delante para recuperar el tiempo perdido, pero la determinación de hacer algo con su vida lo motivaba como nunca antes. Además de volver a la escuela, Sebastián comenzó a buscar un trabajo de medio tiempo. Con la ayuda de un vecino, consiguió un puesto como asistente en un taller de automóviles. La rutina era agotadora, y pasaba buena parte del día estudiando o trabajando, pero al llegar a casa y ver a su abuela esperándolo con una sonrisa, sentía que cada esfuerzo valía la pena. Poco a poco, él y Clara comenzaron a compartir momentos que iban más allá del silencio del duelo. Comenzó a preguntarle sobre el pasado, interesado en conocer más sobre la vida que habían llevado sus abuelos, las historias que antes nunca quiso escuchar. Clara le hablaba de cómo ella y Esteban se habían conocido, de las dificultades que enfrentaron juntos y del amor que los mantuvo unidos, incluso en las situaciones más difíciles. Esas conversaciones le trajeron una nueva perspectiva, mostrándole que la felicidad a menudo provenía de las cosas más simples. Los días de Sebastián comenzaron a transformarse. Lo que antes solo era una obligación, ahora era un acto de gratitud y amor. Percibía que la presencia y el apoyo de Clara marcaban una gran diferencia en su vida, y finalmente sentía que él también la estaba apoyando, de una manera que antes no comprendía. Sebastián ahora se veía a sí mismo como alguien capaz de cuidar, no solo de sí mismo, sino también de Clara. La responsabilidad que antes le parecía una carga insoportable, ahora era algo que llevaba con orgullo, sintiéndose cada vez más cercano a su abuelo y a lo que él esperaba de él. El compromiso que había asumido consigo mismo era más que una promesa, era una manera de honrar todo lo que sus abuelos habían representado y de encontrar su propio camino.
Sebastián sabía que, finalmente, estaba en el camino correcto. El tiempo pasó, y las decisiones de Sebastián comenzaron a moldear su vida de una forma que jamás había imaginado. La distancia que había puesto entre él y sus antiguos amigos fue aumentando de forma natural. Diego y el resto del grupo todavía lo buscaban, intentaban invitarlo a salir, pero con cada invitación rechazada, Sebastián sentía que se alejaba de un ciclo que ya no tenía sentido para él. Lo que antes parecía el centro de su mundo ahora le parecía vacío y lejano. Su abuela notaba los cambios en la rutina de Sebastián y veía cómo se entregaba a los estudios y al trabajo con una dedicación que la emocionaba. Cada noche, se sentaba con los libros, esforzándose por recuperar las materias que había descuidado, y, temprano en la mañana, salía para el taller donde trabajaba con seriedad y responsabilidad. Con cada noche que pasaban juntos, Clara y Sebastián se volvían más cercanos. Las conversaciones que antes eran esporádicas y llenas de silencios incómodos ahora estaban llenas de comprensión y de una nueva complicidad. Sebastián encontró en su abuela una figura de apoyo que nunca había permitido que fuera antes. Ella lo aconsejaba sobre pequeños dilemas diarios, le hablaba de sus propias experiencias de vida y lo escuchaba, siempre con paciencia y cariño. El lazo entre ellos era más profundo y fuerte, como si fueran capaces de comunicarse sin palabras. Una noche, mientras cenaban, Clara miró a Sebastián con orgullo en los ojos. «Has hecho un trabajo maravilloso, Sebastián. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ver en qué hombre te estás convirtiendo», le dijo, con una sonrisa suave. Sebastián, aún sin acostumbrarse a recibir elogios, esbozó una ligera sonrisa, pero sus ojos brillaban. «Gracias, abuela. Solo quiero que todo esto valga la pena, que todo el esfuerzo que ustedes hicieron por mí no haya sido en vano», respondió, intentando ocultar la emoción que lo invadía. Clara tomó su mano sobre la mesa, con la misma mirada serena de siempre. «El amor que te dedicamos siempre valió la pena, Sebastián. Verte feliz, haciendo lo correcto, es todo lo que necesitamos. Tu abuelo lo sabía. Yo lo sé». Sus palabras lo conmovieron profundamente. Él sabía que el sacrificio de sus abuelos iba más allá de lo que podía imaginar, y que honrarlos ahora era lo mínimo que podía hacer. Sebastián sentía que, a través de este nuevo camino, cargaba con el legado de ellos, logrando que cada esfuerzo, cada renuncia y cada esperanza depositada en él se convirtieran en algo significativo. A medida que pasaban las semanas, Sebastián se mantuvo enfocado, comprometido con la promesa que se había hecho a sí mismo y a su abuelo. Trabajaba incansablemente, y cada día que pasaba junto a su abuela se sentía más fuerte. Las conversaciones con Clara se convirtieron en una fuente constante de apoyo e inspiración, y se dio cuenta de que había encontrado en ella no solo una figura familiar, sino una verdadera amiga. La vida que estaba construyendo ahora era simple, pero significativa. Sabía que había perdido momentos importantes y que su pasado estaba marcado por errores, pero también sabía que tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Y, con Clara a su lado, cada paso parecía más ligero y seguro. Sebastián finalmente había encontrado paz y, por primera vez, tenía una visión clara de en quien deseaba convertirse. Sabía que estaba honrando la memoria de su abuelo y el amor de su abuela, y la certeza de que su sacrificio no había sido en vano era la mayor recompensa que podía recibir. Los meses pasaron y, con mucho esfuerzo y determinación, Sebastián alcanzó logros que antes ni imaginaba posibles. En la escuela, sus notas mejoraron y comenzó a ver resultados concretos del empeño que ponía en los estudios. En el trabajo, había ganado la confianza de su jefe y compañeros, quienes reconocían su responsabilidad y seriedad. Era una vida sencilla, pero llena de significado. Sentía que cada pequeña victoria era una manera de honrar a sus abuelos y de retribuir el amor incondicional que siempre le dieron. Una noche, al llegar a casa tras un día de trabajo, Sebastián notó un objeto familiar encima de la repisa de la sala, un viejo portarretratos que, en una de sus discusiones, había roto al salir de casa enfurecido. El vidrio estaba agrietado, pero aún podía ver la imagen de sus abuelos, sonriendo con él en brazos, en un parque que solían frecuentar. El recuerdo de ese momento lo llenó de una profunda melancolía, mezclada con gratitud.
Tomó el portarretratos con cuidado, observando cada detalle de la foto. Allí estaba una parte de todo lo que era y de todo lo que deseaba ser. Se sentó en la mesa de comedor, con un kit de herramientas que guardaba para el trabajo, comenzó a reparar el objeto. Colocó un nuevo vidrio, limpió el marco y, al final, la foto de sus abuelos parecía tan viva como los recuerdos que llevaba de ellos. Al colocar el portarretratos restaurado de vuelta en la repisa, en un lugar destacado, Sebastián sintió una sensación de paz. Miró la foto por largo rato, como si estuviera conversando con sus abuelos, prometiéndose a sí mismo que, de ahora en adelante, honraría cada enseñanza y cada sacrificio de ellos. «Voy a hacer que se sientan orgullosos, lo prometo», murmuró, en un susurro a la imagen de su abuelo y su abuela. A partir de ese momento, Sebastián sabía que nunca más daría por sentado el amor de las personas que lo rodeaban. Había aprendido, de la manera más dura, que el tiempo es precioso y que las personas que nos aman son el verdadero cimiento de nuestra vida. Había perdido a su abuelo, pero sabía que mientras honrara su memoria, llevaría consigo el legado y el amor que le brindaron. Sonrió, con el corazón lleno de una sensación de plenitud y propósito. La jornada de transformación que había vivido, cada elección, cada sacrificio, todo formaba parte de algo más grande. Se había convertido en alguien digno del amor y los valores que sus abuelos le habían enseñado. Y, finalmente, había encontrado el camino que siempre estuvo allí, esperando que él estuviera listo para recorrerlo. Y si te gustó esta historia, seguro que te encantará la próxima que está apareciendo en tu pantalla. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!